Soy el Dr. Gabriel Brenner, médico psiquiatra. Soy Manuel Pastene, psicólogo, y esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Vamos a explorar lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre los hábitos, la productividad y el alto rendimiento. Aquí encontrarás información para entenderte, orientarte y ayudarte a afrontar este trastorno neuropsicológico de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar de los errores comunes que cometen las personas a la hora de intentar ser productivos o de optimizar su rendimiento. El tema de estos errores es que no solo no mejoran la productividad, es decir, no sirven, sino que tienden a empeorarla, con lo cual prestarle atención a estos errores ayuda a corregirlos y con solo corregir estos errores vamos a lograr o podemos lograr mejorar el rendimiento y la productividad. Casi siempre la gente termina cometiendo este tipo de errores por lo que llamamos inflexibilidad cognitiva o rigidez cognitiva y porque además tienen déficit en lo que es la memoria de trabajo y en muchos casos falta de freno. Para recordar qué es la flexibilidad cognitiva y qué es la memoria de trabajo, te recomendamos que escuches los episodios referentes a funciones ejecutivas y lo que tiene que ver con flexibilidad cognitiva. ¿Cuáles son estos 7 errores comunes de los que vamos a hablar hoy? En primer lugar, vamos a hablar de por qué las personas se enfocan en el esfuerzo en lugar de enfocarse en un sistema. En segundo lugar, vamos a hablar de este error que tiene que ver con retener la información en la mente. En tercer lugar, con empezar la tarea sin planificar. En cuarto lugar, vamos a hablar de no agendar un bloque. En quinto lugar, vamos a hablar de cambiar de sistema frecuentemente, aunque ese sistema haya funcionado en el pasado. Sí, este error es súper típico. Sobre todo en la gente que tiene disfunción ejecutiva. Si bien es un error de la población general, en pacientes con TDAH es muchísimo más frecuente. En sexto lugar, vamos a hablar de no considerar los tiempos de transición. Sí, interrumpo acá. Vamos a repasar cómo el modelo social y el estilo y las creencias acerca de la productividad terminan promoviendo este tipo de errores. Y por último, el error número 7 tiene que ver con no preparar de antemano los elementos que necesitamos para la tarea que queremos hacer. Sí, que a veces, vamos a ver, terminamos confundiendo la preparación de la tarea con la tarea in situ. Y es normal porque no nos enseñaron en ningún lado, en general ni en el colegio ni en el trabajo, nos enseñan que la preparación de la tarea es un paso extra a la tarea en sí. Así que después me encantaría que hablemos un ratito de eso. De hecho, podríamos hacer después un episodio específicamente, ahora lo pienso Manu en voz alta mientras estamos charlando en este episodio. Yo creo que sería un episodio espectacular hablar de cómo prepararse para la tarea y cuán diferente es la preparación de la acción, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con activación, decís también, cómo promover que la persona empiece a hacer. Total, que es la activación que tiene que ver con el proceso más emotivo, emocional y además todo lo que tiene que ver con tener los recursos disponibles para hacer la tarea. Es cómo pensar qué recursos necesito para ejecutar una tarea, que no es lo mismo que hacer la tarea, ¿no? Así que hoy lo vamos a hablar superficialmente, pero me parece que esto da para un episodio entero, ¿eh? Sí, o más, quizás pensémoslo después cómo lo podemos hacer en función del, no sé, el área de rendimiento académica, quizás, ¿no? Para los que ese es el otro tema, cada tarea requiere un tipo de preparación específica. Vamos a repasar esto como un punto en particular, como un error, pero estaría buenísimo para un episodio. O más de uno, sí. Justo esta semana tuvimos una sesión con Rodrigo que pretende empezar a hacer actividad física en forma regular. Él es odontólogo y todos los días se dice, hoy voy a salir a correr y nunca lo termina haciendo. En las sesiones comenta que él no tiene disciplina, no tiene voluntad o no le pone voluntad y tiene una serie de pensamientos negativos
que en psicología cognitiva le llamamos pensamientos automáticos, referidos a que todo su problema para tener constancia o consistencia, ser productivo en la actividad física, tiene que ver con su falta de voluntad o su falta de disciplina, como si fuera un problema de carácter. Al revisar su rutina, nos comenta que él se despierta a las 6:50 am, 7 menos 10, y frecuentemente termina de trabajar a las 19 horas, o sea, su día productivo son 12 horas. Parece poco, pero realmente es muchísimo. Él, en este contexto, pretende lograr hacer actividad física y esto incluye 2 errores. El primero es no agendarse un bloque para la actividad física y el segundo error muy pero muy típico es desestimar su necesidad de descanso. Lo cierto es que si él estuvo trabajando o activo o concentrado casi 12 horas, esto incluye lo que tiene que ver con el commuting. El traslado también es parte del trabajo y también requiere concentración. Es lógico que cuando llegue a casa o termine de trabajar, si es que él pretende hacer actividad física después del trabajo, no pueda tener la concentración o la capacidad de activación porque en este caso no tiene la energía ni tampoco había planificado un bloque específico para tener la oportunidad para hacer actividad física y termina superponiéndole o superponiéndose con otras actividades de su vida. Así que, ¿qué sería la definición técnica de productividad? ¿O cuál es la base de toda productividad, Manu? Vamos a hablar de 2 principios básicos de toda productividad. Por un lado, vamos a recordarles lo que tiene que ver con la anticipación y por otro lado, lo que es la externalización. Cuando hablamos de anticipación, básicamente hablamos de la habilidad de prever o predecir eventos futuros. Y es una habilidad, consideramos, súper importante para la toma de decisiones y para la planificación, porque te permite prepararte y tomar medidas preventivas, ¿sí? Para evitar errores o riesgos. Y lo que tiene que ver con la externalización básicamente es la acción de descargar información y volcarla en algún tipo de soporte. Descargar la información tiene varios motivos, pero el principal es que nuestra capacidad de retener esa información es limitada y que sería bastante ineficiente querer retener toda la información que tenemos por delante. Definitivamente, y además hay que tener en cuenta que nuestro cerebro está procesando muchos datos en multinivel de forma continua. Tenemos naturalizado que nuestro cerebro puede hacer esto, pero tendemos a sobreestimar la capacidad de nuestros centros neuronales o nuestros circuitos neuronales respecto de procesar información multinivel. Por eso es tan importante externalizar, porque con eso ayudamos a nuestro cerebro a que pueda ver y registrar y no tener que esforzarse para recordar qué tiene que hacer en el paso a paso. Digo, hablando de Rodrigo, si él hubiera agendado un bloque, podría ver en la agenda que lo siguiente que va a hacer al final del día es ir a hacer actividad física y se le va a hacer mucho más fácil tomar decisiones durante el día teniendo en cuenta que continuamente ve en su agenda que al final del día necesita un bloque de oportunidad para hacer actividad física y además necesita energía para eso, ¿no? Así que por eso es tan importante desde el punto de vista neurofisiológico la externalización. Entonces pasemos a conversar sobre estos 7 errores comunes que mencionamos al inicio. ¿Cuál era el primero? El primer error tiene que ver con enfocarse en el esfuerzo en lugar de tener un sistema. Sí, esto es técnicamente confundir lo que es motivación con disciplina. Hago una pausa acá para contar que los estudios muestran que lo que es la motivación, es decir, la energía para pasar a la acción, la energía motora para pasar a la acción es la motivación, y la motivación tiene que ver con un circuito que se llama circuito de recompensa, más específicamente núcleo accumbens, y es dopaminérgico, y lo que tiene que ver con lo que es la disciplina, la constancia, tienen que ver con otros circuitos que están más arriba en el cerebro, que están en lo que es la corteza prefrontal, que cumplen otras funciones. Es muy diferente juntar motivación que lograr consistencia y disciplina.
Entonces, enfocarse en el esfuerzo, vamos a ver que no es una buena estrategia a la hora de pensar en cómo pasar a la acción. Sí, es mucho mejor centrarse en establecer entonces un sistema que permita realizar las tareas de manera como más eficiente y con menos esfuerzo. O sea que lograr generar un sistema que tiene una serie de pasos preestablecidos es mucho más confiable que confiar en que voy a tener la energía espontáneamente para activarme en el momento de tener que hacer la tarea. ¿Cuál es el segundo error común? El segundo error dijimos que tiene que ver con retener la información en la mente. Que lo hablábamos recién, no hablábamos esto de externalizar, está muy conectado con eso. Muchas personas, desde nuestro punto de vista, confían en su memoria para recordar tareas y responsabilidades, pero sin embargo también la memoria no es un sistema confiable y puede haber algunas cosas que se olviden, que se pasen por alto, y en lugar de confiar en la memoria es mejor anotar las tareas en un sistema confiable. Sí, agrego a esto que hay un suberror en lo que tiene que ver con retener la información en la mente, y es no incluir en el sistema un método que designe qué cosas conviene anotar y qué cosas conviene retener en la mente, porque es obvio que hay cosas que conviene retener en la mente, pero no tener un sistema previo que designe qué me conviene anotar y qué no, en dónde anotarlo y cómo anotarlo, son todos suberrores dentro de este gran error que es valerse de la mente en lugar de los sistemas. Y una de las cosas más comunes que nos pasan respecto de iniciar la conversación de dónde vas a anotar es que los pacientes nos dicen: debería de poder acordarme, ¿cómo puede ser que yo tenga tan mala memoria? En la mayor parte de los casos no es que tienen mala memoria, es que sobreestiman la capacidad de un cerebro normal y eficiente para recordar las cosas y terminan sobrecargando la máquina. No es un problema de disfunción ejecutiva. La disfunción ejecutiva en realidad está en no tener este sistema y poder reconocer hasta dónde puedo retener y dónde tengo que anotar. ¿Cuál es el siguiente error? El tercer error dijimos que tiene que ver con empezar sin planificar. Es bastante fácil dejarse llevar, me parece, por la emoción y empezar a trabajar en una tarea sin planificarla primero. Y para mí lo que pasa acá es que te lleva mucha pérdida de tiempo, ¿no? Esto de que por ahí volver atrás y tener que revisar. Entonces, antes de empezar una tarea, siempre es muy importante tomarse el tiempo para planificarla adecuadamente, establecer los objetivos y decidir qué pasos se tienen que seguir para poder lograrlo. Vuelvo un pasito atrás. ¿Qué dice la psicología cognitiva respecto de qué significa planificar? ¿Cómo podrías definir planificación según la psicología cognitiva? Planificar tiene que ver con anticipar, que es lo que hablamos antes, con, ¿no?, imaginarnos la proyección de futuro, con imaginar qué va a pasar y entonces poder secuenciar los pasos necesarios para alcanzar esa línea de tiempo que va sucediendo y que va transcurriendo. O sea, planificar tiene que ver con este principio básico de anticipar, pero también secuenciar. Sería anticipar la secuencia. Sí. Y cuando hablamos de planificar, nosotros hablamos también de externalizar, porque en general creemos que esa planificación debe ser ejecutada en un dispositivo externo, no solo en la mente. Usamos la mente para procesar la información, pero usamos un dispositivo externo, puede ser un papel o puede ser una lista de tareas, para bajar esa secuenciación que... El cuarto error decíamos que tiene que ver con la tendencia que tienen algunas personas a no agendar un bloque, ¿no? Agendar un bloque sería en un calendario digital o en una agenda en papel, marcar una banda horaria en la que vas a tener la oportunidad de empezar, mantener y cerrar una tarea. Esto tiene mucho que ver con cómo el cerebro también memoriza. Y lo cierto es que el cerebro puede recordar mejor los datos que le llegan desde el medio externo que los datos que le vienen desde el medio interno, es decir, de su memoria de trabajo. Y una de las cosas que suelen decir las personas es que son, por ejemplo, muy visuales. Y esto no es una característica individual. Los seres humanos de por sí somos visuales. Y nuestro mecanismo para memorizar se fortalece
muchísimo si complementamos con estímulos visuales. En realidad, lo que dicen los estudios es que mientras más sentidos agregamos a un dato, más probabilidad tenemos después de recordarlo. Así que quiero que recuerden los oyentes que no es que particularmente ellos mismos o cada uno es muy visual, sino que nuestro cerebro está diseñado para recordar mejor si algo lo vemos, y cuando hablamos de agendar en un dispositivo externo, y si usamos un dispositivo físico, que en realidad los sistemas de productividad tradicionales recuerdan que sean dispositivos papel, físico, analógicos, no digitales. Tiene sentido, pero bueno, después uno tiene que pensar ahí en qué es práctico o no. Yo no uso uno papel porque no me resulta práctico, me resulta más práctico tenerlo digital para poder tenerlo en la PC o en el móvil. Pero lo importante, digo, es que inclusive lo de la agenda tiene sentido porque la agenda uno le agrega la sensación táctil, además de la sensación visual. Y además, la variabilidad de escribir le da mucha potencia a la memoria. En cambio, cuando uno lo retiene en mente y no agenda el bloque, ese bloque es fugaz. Por lo tanto, súper importante agendar los bloques. ¿Cuál es el siguiente error? El quinto error dijimos que tiene que ver con cambiar de sistema frecuentemente, aunque ese sistema haya funcionado en el pasado. Tengo que admitir que a mí me pasa eso. Les vamos a contar. Este error me encanta porque es bien típico, es el más típico de todos. Sí, y le podemos contar, ¿no? A los oyentes una intimidad de nuestro equipo, y es que vos, Manu, estás continuamente frenándome porque yo tengo siempre esta tendencia a buscar cómo mejorar los sistemas y quiero proponer un sistema nuevo. Y me andás frenando en eso. Que en mi caso igual, lo podemos contar. En mi caso probablemente tenga que ver con mi sensibilidad de detectar errores o defectos. Entonces, como tengo esta tendencia a notar los errores o los defectos de manera exacerbada, siempre voy a pensar que el sistema que tengo es mejorable o debe ser mejorable, cuando en realidad no es así. No necesariamente. Y está buenísimo el ejemplo porque mucha gente está en búsqueda del sistema perfecto a veces. Entonces cambia el sistema pensando que el sistema en sí mismo te va a empujar 100% a la tarea. No es así 100%. ¿Hay que tener un sistema? Sin dudas hay que tener un sistema. Pero muchas veces te lleva a esa búsqueda a confundir. ¿Te acordás lo que nosotros siempre decimos? Actividad y progreso, ¿no? Sí. O vos le decís a veces productividad virtual, me parece. Sí. Esto de pensar que estás activo, estás trabajando y en realidad no estás organizando por ahí un montón de información, pero no estás avanzando. Bueno, nosotros usamos Trello. Pueden buscarlo, súper interesante la herramienta. Ya perdí la cuenta respecto a la cantidad de veces que te sugerí que usemos otro sistema que no sea Trello. Porque claro, el Trello tiene algunos defectos, como por ejemplo que por ahí para poder llegar a esa tarjeta que uno quiere llegar, requiere una serie de pasos que Gtasks, Google Tasks, no tiene. Entonces digo, capaz que tendría que cambiar a Gtasks, que es más ágil y por eso lo usaría más. Y eso no es cierto, porque a veces la solución tiene que ver con hacerse el hábito, no con buscar un sistema que no tenga el error in situ. 100% la clave es esa, es sistema más hábitos, que es lo que no terminan de entender, porque si no son horas perdiendo buscando, no sé, ¿es Trello? Te preguntan, ¿no? ¿Es Trello? ¿Es Notion? ¿Es Obsidian? Que son sistemas hiper complejos. Todoist. ¿Es Todoist? ¿Es un calendario con una lista de tareas? La máxima acá es el sistema más simple en función de tus necesidades, acompañado con el hábito. ¿Cómo vas a hacer? La clave es la rutina. Entonces ahí está la clave del uso del sistema. Claro, un suberror ahí es que cuando uno elige cambiar el sistema en lugar de seguir entendiendo ese sistema y practicándolo, es que perdés la oportunidad de hacerte el hábito. Y por supuesto que siempre te va a parecer defectuoso el sistema porque nunca te acostumbraste a ese sistema. Y no estás aprendiendo aparte. Perdés la oportunidad de aprendizaje de entender qué te necesita mejorar en el sistema y qué no. Entonces no estás aprendiendo a usarlo. Es la prueba y error. Perdés la prueba y error. Súper tema. Lo otro que no había pensado nunca es que yo, por ejemplo, tengo mis músculos entrenados para usar Trello. Que yo intuitivamente puedo ir navegando Trello por la práctica y las horas que tengo en la plataforma. Si yo cambio de plataforma y paso a Todoist, tengo que reentrenar mi memoria muscular para poder
dentro de la interfaz navegar y me requiere todo un esfuerzo nuevo. Claro, interesante esto también de la memoria muscular. Así que... No, lo último que quiero decir con esto es, la pregunta que tenés que hacerte es, si sentís por algún motivo que el sistema que definiste no está funcionando, primero pregúntate si lo estás usando. Esa sería la pregunta. Si lo estás usando, ok, hay que revisar, pero casi siempre la respuesta va a ser no lo estoy usando suficientemente como lo hacía antes, ¿o no? O nunca lo usé lo suficientemente como para darle la oportunidad de darme cuenta si realmente lo aprendí o lo incorporé como hábito. Porque por ahí el error ahí es no haberle dado tiempo al cerebro a hacer memoria muscular, hábito y generar la necesidad interna de usarlo. 100%. Hoy por hoy cuento y me siento orgulloso de mi adicción al Google Calendar. Cada vez que tengo que hacer algo y ya sé cuándo tengo que hacerlo, siento mucha ansiedad si no lo anoté en Google Calendar. Es como que me agarra una urgencia de ir a anotar en Google Calendar para poder bajar esa ansiedad, como esa compulsión. Es como que tengo un hábito obsesivo compulsivo, pero estoy orgulloso de mi compulsión. Está buenísimo el ejemplo. Yo creo que a nosotros nos funciona muy bien Google Calendar y hay menos como fricción para usarlo porque está muy incorporado a la rutina y tiene que ver, obviamente, nosotros damos turnos, entonces tiene que ver con que lo usamos bastante seguido y eso, nada, reduce la fricción a usarlo. Entonces, otra pregunta que pueden hacerse es piensen qué sistema está bastante alineado con las necesidades que tienen en el día a día, qué usan actualmente en el circuito habitual de tareas y eso les va a dar una pista bastante concreta de qué sistema puede servirles, ¿sí? Total, me hiciste acordar que una de las cosas que siempre me han fallado a la hora de intentar dejar Trello es que Trello tiene muy pulido lo que tiene que ver con la interacción en el trabajo en el equipo. De todas las que probamos, creo que la más simple en términos de cómo trabajar en equipo mediante las tarjetas y las tareas es Trello. Entonces, si yo paso a Gtasks, que es muchísimo más simple, más limpio, pierdo radicalmente todas las características del trabajo en equipo y particularmente cómo funciono yo. Otras personas será de otra manera. Yo me activo mejor si sé que otra persona está mirando lo que hago. Y es un recurso que lo uso como sistema para mí. Entonces, Google Task, que no tiene esa posibilidad de compartir las tareas como Trello, hace que al final, si bien parece que es más rápido, termino no dándole importancia cuando me salta la notificación de la tarea porque nadie está mirando qué voy a hacer yo o cuándo lo voy a hacer. 100% es tu necesidad motivacional es esa, de interaccionar. Entonces, si el sistema te lo permite, va a ser un mejor sistema para vos. Por más que necesite más práctica o una curva de aprendizaje más alta. ¿Cuál sería el siguiente error? El sexto error tiene que ver, dijimos, con descalificar la necesidad de tener descansos y tiempos de transición. Esto me hace acordar a una paciente médica que ahora está haciendo la especialización y además de ir al hospital a hacer las prácticas en la residencia, tiene que estudiar para las certificaciones correspondientes. Y por las guardias y por la exigencia y la locación de sus prácticas, ella tiene que salir de casa a 6:30 y vuelve a su casa todos los días 7 de la tarde. Y ahí pretende descansar media hora y ponerse a hacer los ejercicios y a estudiar el material que necesita para aprobar las certificaciones. Y este es básicamente un error de cálculo severísimo porque por supuesto que ella necesita llegar, recrear, relajarse, descansar, comer. Y hasta tiene un problema porque ella merienda cuando llega a casa. Entonces recién merienda ahí y como merendó ahí, después necesita descansar un ratito con el móvil. No tiene tele porque decidió que la tele termina interfiriendo con el horario de sueño. Y encima ahí se le pega con la cena y al final tiene toda una lista de tareas de cuidado personal que ella no considera que incluyen descansar y hacen que sea imposible que se siente a estudiar, a hacer trabajos prácticos o lo que sea. Y encima arrastra después que se va a dormir muy tarde, está cansada y es todo un lío que se arma simplemente porque ella cree o no considera que necesita horarios de descanso, necesita horarios para comer y para recrearse. Y además,
el cerebro necesita eso. Con lo cual, error común, gravísimo, que además es normal que exista porque nadie nos enseña que necesitamos esto. Ahora hay toda una escuela nueva que lo está considerando, pero error muy común. ¿Cuál es el último error? El último error, el séptimo error, tiene que ver con no preparar de antemano los elementos necesarios para una tarea. ¿Sí? Obviamente que para empezar una tarea hay que tener los elementos necesarios y conseguir los recursos y los elementos puede requerir bastante tiempo y esfuerzo y en general las personas, sobre todo los adultos con algún tipo de disfunción ejecutiva, tienden a subestimar esto y a minimizar el impacto que puede tener esto en la productividad. ¿Sí? Entonces, muchas personas creen que son improductivas cuando en realidad no tienen los elementos necesarios para hacer las tareas que tienen por delante. Hoy estoy siendo muy transparente porque cuento algunos ejemplos personales que además se los cuento a quienes nos consultan, ¿no? Prepararme para una tarea, en mi caso, significa que necesito recrearme un ratito antes de la tarea. Entonces, lo que yo aprendí es que mis tareas y mis actividades deben incluir este ratito de ocio antes de sentarme a armar esta planilla de Excel en donde yo voy a hacer análisis de estos datos que voy a disfrutar de analizar, pero antes de eso necesito hacer algo relajante. Y eso también es parte de la preparación que nosotros le llamamos activación. Y además entendí que yo justamente no soy esas personas tan metódicas que cuando termino una tarea dejo todo ordenado y listo para cuando me vuelva a sentar en esa tarea. Entonces son dos cositas que en mi caso hacen que yo necesite ciertos momentos, un tiempo bastante largo para preparar cada tarea, porque necesito ordenar el sitio o el lugar para hacer la tarea. Así que en mis épocas de juventud a veces no llegaba ni siquiera a empezar la tarea porque no consideraba que necesitaba ese tiempo, entonces al final perdía todo el tiempo preparando la tarea sin llegar a hacer la tarea por no considerar eso. Con lo cual, para resumir, en el episodio de hoy definimos que los problemas de rendimiento y productividad casi nunca tienen que ver con un tema de motivación o voluntad. La mayor parte de los problemas de productividad están relacionados con errores comunes que suelen cometer muchas personas, pero en el caso del TDA son mucho más frecuentes y desde luego generan un mayor impacto. Por lo tanto, te recomendamos tener en cuenta, en primer lugar, diseñar sistemas, externalizar la información, anticipar o planificar antes de empezar, agendar bloques de oportunidad para poder ejecutar, mantener un sistema, si en parte funciona, para poder mejorarlo y aprender, considerar la necesidad de descansar y recrearte y por último, asegurarte de tener los recursos disponibles antes de empezar la tarea. Sí, y en segundo lugar, te recomendamos pensarlo en forma inversa, tratar de hacer como una forma de screening o de registro para entender si estás haciendo lo contrario, con el objetivo de ser más productivo, ¿no? Fijarte si en realidad a veces estás tratando de omitir diseñar un sistema para trabajar más rápido, pero eso en realidad te hace más lento. Así que en primer lugar, considerar estas 7 técnicas o estrategias y en segundo lugar, considerar cuándo en realidad estás haciendo lo opuesto y eso termina empeorando tu productividad. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Este podcast fue producido por INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.